Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este sábado 14 de marzo. Hoy, queridos amigos, de la profecía de Oseas, el capítulo 6 del 1 al 6. Vengan, volvamos al Señor. Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Ha golpeado, pero vendará nuestras heridas. Después de 2 días nos hará revivir, al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor. Su aparición es cierta como la aurora. Vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque el amor de ustedes es como nube matinal, como el rocío que pronto se disipa. Por eso los hizo pedazos por medio de los profetas. Los hice morir con las palabras de mi boca, y mi juicio surgirá como la luz. Porque yo quiero amor y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Qué interesante, queridos amigos. Estamos concluyendo hoy con este sábado, tercera semana ya del tiempo de Cuaresma. Amaella Opañande, quiero conocimiento de Dios, conocimiento de Dios. Vea que dice la catequesis. Ya hay cuana, lleva Eva Peñan de Yara, experiencia de Dios, se dice vea. De ahí cuñeñe en Bareía lleva. Y mucho más también que el ritualismo, es decir, yo no quiero simplemente holocaustos, peyú, bellapó, no sé cuántos ritos, pero Pepe oye penderó a continuar de la misma manera. Queridos amigos, tiempo de Cuaresma. Tercera semana, ya terminamos ya hoy. Como no venía mañana, bueno, llegamos a la cuarta semana de este caminar en nuestra vida. Y por eso, Señor, hoy también nosotros queremos decirte, ¿verdad? Lo que nos invitas a nosotros a hacer. Vengan, vengan de Yara. Volvamos, todos, a hacer este camino que el Señor nos propone. Entero etea. Yayúgena, yajáquena, oñondiepa lleva. Ya lleva un barete que ni ya está cada uno, ella calcula, ya bueno, ya posenda, ya posee o lo que sea, no. Todos tenemos que unirnos para hacer este camino de Dios. Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Otro elemento importante, queridos amigos, que en este caminar de purificación, ciertamente que ya de Yara, ya de Nambitira imita, lleva opea cuando ya le gusta ahí. Opea que Iseina ha desgarrado nuestro corazón. Nos ha desgarrado a nosotros, porque ñandego ya hipotala entero etea, llevo vete, ñande, ya y por aiteico, ya por cuaitebio, que esto que aquello. Ñande corrutro vamos lleva, da ya esa cuasei. Pero ave la palabra de Dios y ñande, que el Señor mismo es el que nos desgarra, pero en el sentido de que mira lo más profundo de nuestra vida, mira a través de nuestra conciencia lo elemental y lo fundamental de nuestra propia existencia. A opeare, ñande yara besarire vea, jañande ya esa cuarire, vaya baña y meñaina, entonces dice, Él nos sanará. Ha golpeado, pero vendará nuestras heridas. Pidamos esta gracia para el Señor, ser vendados, ser curados por su gracia y por su presencia. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.